Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy os traigo un vídeo recopilatorio. Sí, en este vídeo voy a recopilar algunos de los ejercicios que he resuelto en mi canal relacionados con los problemas asociados a las funciones lineales. Me parece un vídeo muy interesante en el cual vais a poder practicar con unos 16-17 ejercicios, creo recordar, de problemas asociados a funciones lineales, es decir, ejercicios en los cuales a partir del enunciado de un problema vamos a tener que saber plantear la función lineal y también tendremos que responder a algunas preguntas que nos harán. Voy a dejar en la descripción del vídeo un archivo PDF con los enunciados de los ejercicios que voy a proponeros en este vídeo. Creo que eso os va a venir muy bien, ya que lo recomendable es intentar hacer los ejercicios en primer lugar y luego mirar la resolución. Pero si alguno quiere ponerse del tirón con el vídeo y ejercicio a ejercicio ir haciéndolo, me parece perfecto. Y ahora, sin más dilación, doy paso al contenido de este interesante vídeo, sin antes recordaros, como todo buen youtuber, que si os gusta el contenido que subo, le dejéis un like al vídeo y que no olvidéis suscribiros al canal y activad la campanita si queréis estar al día del contenido que voy subiendo en mi canal. El ejercicio dice lo siguiente. En un centro deportivo han sacado una promoción para hacerse socio con una cuota anual de 90 euros. Cada vez que una persona socia accede a las instalaciones debe pagar la cantidad de 1,5 euros. En el caso de las personas que no son socias, la cantidad por acceder es de 3 euros. Contesta las siguientes preguntas. Apartado A. Si una persona va al centro deportivo 50 veces al año, ¿qué le interesa más? ¿Hacerse socia y pagar los 1,5 euros cada vez que acude? ¿O no hacerse socia y pagar los 3 euros cada vez? Apartado B. ¿Cuántos días tiene que ir la persona para que le sea más rentable hacerse socia? Vamos a resolver el primero de los apartados, que es bastante interesante. Aunque a mí, el que me parece realmente interesante es el apartado B. Ya lo vais a ver. Bueno, el apartado A tiene su interés, como he dicho. El coste anual para una persona que es socia será coste total anual igual a la cuota anual más el coste de acceso por el número de accesos. Aquí estoy poniendo las bases ya del apartado B, ya que estoy expresando el coste como dos partes que se suman, la parte fija y la parte variable. Este ejercicio en ese sentido es muy típico dentro de este tipo de problema de funciones lineales. Como podéis ver, en el caso concreto que nos proponen en el apartado A, el coste en el caso de una persona que es socia de este centro deportivo es 90 euros de cuota anual más 1,5 por las 50 veces que va al año. En total, como podéis ver, 90 más 75 igual a 165 euros. En cuanto al coste anual, para una persona que no es socia en el centro deportivo, tendremos solo parte variable, es decir, el coste será igual al coste del acceso por el número de accesos. Sustituimos 3 euros por cada vez que accede al centro deportivo por 50. En total, 150 euros. Y ahora contestamos la pregunta. A esta persona no le compensa hacerse socia, ya que paga menos así, 150 euros frente a 165 euros. Continuamos ahora con el apartado B. ¿Cuántos días tiene que ir la persona para que le sea más rentable hacerse socia? Vamos allá. En este caso, expreso cada situación mediante la función correspondiente. El coste anual para una persona que es socia podemos decir que es I igual a 90 más 1,5x. Lo escribiré luego, pero lo digo ahora. I es el coste total y x es el número de accesos. El coste anual para una persona que no es socia será I igual a 3 por x. Por cada acceso paga 3 euros. Y como he dicho antes, siendo x el número de accesos a las instalaciones e y el coste anual. Muy importante indicarle al profesor lo que representa cada una de las variables. Igualo las ecuaciones para ver el número de accesos necesarios para que el coste sea el mismo en ambas situaciones. Me queda una ecuación de primer grado, 90 más 1,5x igual a 3x.
Resolveré la ecuación tal como tenéis en pantalla. Pasamos todas las x a un lado y los números al otro lado. En este caso, he dejado las x a la derecha. Hay gente que a veces se lía con esto. Las x las podemos dejar a la izquierda o a la derecha. En este caso la he dejado a la derecha a propósito para que veáis que se puede hacer así. El 1,5 divide al 90 y podemos obtener el resultado, que es 60. Esto significa que si una persona va 60 veces al centro deportivo, pagaría lo mismo, tanto si es socia del centro deportivo como si no lo es. Por lo tanto, podemos afirmar que debería acceder más de 60 veces al año, es decir, de 61 veces en adelante. El ejercicio dice lo siguiente. Representa las siguientes funciones lineales y afines. Nos dan dos funciones, como veis en pantalla, f de x igual a menos 2x y h de x igual a 2x más 1. La primera función es lineal, puesto que no tiene término independiente y por lo tanto pasará por el origen de coordenadas, mientras que la función del apartado b es afín. Al tener término independiente, tendrá una ordenada en el origen que no será el origen de coordenadas. Vamos a resolver este ejercicio que se hace de forma bastante directa, con lo cual, al grano. En primer lugar, comenzamos con la función f de x igual a menos 2x y lo que vamos a hacer es dar dos valores. Para dibujar una función lineal o una función afín, basta con dar dos valores. Puedo dar más valores, pero no es necesario, ya que una línea recta pasa por dos puntos concretos. Si doy más valores, pues lo único que voy a encontrar son más puntos de esa línea recta. En primer lugar doy el valor 0, lógicamente me parece el más fácil, menos 2 por 0 es 0, por lo tanto la coordenada y es 0, y tal como habíamos previsto, al ser una función lineal, pasa por el punto 0, 0. Por otro lado voy a dar el valor 2, por ejemplo, quedándome menos 2 por 2, menos 4. Podía haber dado el valor 1, podía haber dado el valor menos 1, por supuesto. Cada uno el que quiera, lo importante es que luego la gráfica salga bien. Hacemos el mismo procedimiento con la función h de x igual a 2x más 1. Doy el valor 0, obteniendo la ordenada en el origen, que será 1, ya que 2 por 0 es 0, más 1, 1. Por otro lado, doy el valor 1 y me queda 2 por 1, 2, más 1, pues 3. Ahí tenemos el otro punto. Vamos ahora a hacer la gráfica. Ahí tenemos los ejes de coordenadas y vamos a situar en primer lugar la función f de x, el punto 0, 0 y el punto 2, menos 4. Y trazamos la línea que une los dos puntos. Ahí tenemos la función f de x. Como podéis ver, es una función descendente, ya que la pendiente es negativa. Por otro lado, situamos los puntos 0, 1 y 1, 3. Y los unimos mediante una línea. Ahí tenéis la función h de x. Esta función, al tener pendiente positiva, es una función creciente. El ejercicio dice lo siguiente. La empresa productora de aceite de oliva virgen ha empezado a distribuir aceite por Internet. El precio a pagar por cada litro de aceite es de 2,5 euros, a lo que hay que añadir 5 euros por los costes del transporte del envío. Apartado A. Indique la función matemática que representa el coste de los envíos de aceite por Internet. Indique qué magnitud representa la variable independiente y cuál la variable dependiente. Sea x la variable independiente el número de litros de aceite enviados. ¿De acuerdo? La variable independiente es la que nos va a marcar luego el coste, por eso ya es independiente, y en cambio el coste del envío es la variable dependiente, y, porque depende de los litros de aceite que se envíen. La función será y igual a 5 euros de coste fijo de envío más 2,5 por x, 2,5 por cada litro de aceite enviado. Apartado B. Siga el procedimiento matemático para calcular cuánto dinero tiene que pagar un cliente que solicita por Internet 12 litros de aceite. Se sustituye la x por 12 y igual a 5 más 2,5 por 12 nos da un resultado de 35 euros. Por lo tanto, el coste del envío será de 35 euros. Apartado C. Si el coste del pedido de aceite supera los 50 euros, se descuenta el coste del transporte del envío. ¿Cuál es la cantidad mínima de litros de aceite que se ha de solicitar para no pagar los costes de envío del transporte? Se sustituye la y por 50 euros y despejamos x. La ecuación será 50 igual a 5 más 2,5 por x. Despejamos x y nos queda x igual a 50 menos 5 partido 2,5
es decir, x igual a 18. Diremos lo siguiente. Debe solicitar más de 18 litros, ya que con 18 litros justo paga 50 euros y por lo tanto, si pagas justo 50, todavía no te descuentan los gastos de envío, porque dice que debe superar los 50 euros. Por lo tanto, habría que pedir, si el pedido es por litros, 19 litros. Como cosa curiosa, comentar que si pide 19 litros, le va a salir mejor de precio, ya que como le descuentan los 5 euros, si hacéis el cálculo, le va a salir a pagar 47,5 euros, porque serían 2,5 por los 19 litros sin pagar esos 5 euros de costes de envío. El ejercicio dice lo siguiente. Un técnico de control de calidad realiza visitas para inspeccionar el sistema de fabricación de la empresa. El técnico cobra 70 euros por cada visita que realiza a la empresa, más 30 euros por cada hora que necesita para realizar la inspección. Apartado A. Indique la función matemática que represente el coste de las inspecciones que realiza el técnico de control de calidad. Indique qué magnitud representa la variable independiente y cuál la variable dependiente. Pregunta que me parece muy interesante, ya que no solo nos piden que entendamos el concepto de función, sino que luego piden que lo apliquemos. Sea x variable independiente el número de horas que necesita para realizar la inspección. ¿Y por qué es la variable independiente? Pues porque cuando vaya a una empresa, pues estará 3 horas, en otra 2, en otra 1, en otra 8... La variable independiente, por lo tanto, la que va a ir cambiando es el número de horas que necesita para realizar la inspección. ¿Qué será ahí? La variable dependiente, que son los euros que cobra el técnico. Los euros que cobra dependen de las horas que esté haciendo la inspección, como dice el enunciado. La función será, como me imagino que os estáis pensando, y igual a 70, que es la parte fija, lo que cobra solo por ir. Y luego tendremos que poner la parte variable, más 30 por x, ya que cobra 30 euros por cada hora. Como hemos dicho, x es el número de horas y lo que cobra el técnico. El apartado B dice lo siguiente. Siga el procedimiento matemático para calcular cuánto dinero tiene que pagar la empresa si el técnico tarda 5 horas en realizar la inspección. Cuando nos dicen que sigamos el procedimiento matemático, se refieren a que debemos utilizar la función que hemos escrito ahí arriba. No vale hacerlo por la cuenta de la vieja. Se sustituye x por 5 horas, como podéis ver en pantalla. Y igual a 70 más 30 por 5 nos queda un resultado de 220 euros. Y eso es lo que cobrará el técnico por una inspección que dura 5 horas. 220 euros. El apartado C dice lo siguiente. Si la empresa paga al técnico 310 euros, sigue el procedimiento matemático para calcular cuántas horas ha tardado en realizar la inspección. De nuevo se refieren a que debemos sustituir en la función, aunque en este caso vamos a sustituir la incógnita y despejaremos x. Nos quedará 310 igual a 70 más 30 por x. Esto es una ecuación de primer grado que debemos resolver. En primer lugar, el 70 pasa restando al lado izquierdo y nos queda 240 igual a 30 por x. Y al despejar x será 240 entre 30, nos queda 8. Podemos dar el resultado. Ha tardado en realizar la inspección, en este caso, 8 horas. El ejercicio dice lo siguiente. El departamento de extraescolares quiere organizar un viaje para los alumnos del instituto y necesita contratar un autobús. Por ello ha pedido 2 presupuestos a la empresa de autobuses. La empresa le ha dado 2 presupuestos. El presupuesto A dice 500 euros por el autobús más 5 euros por alumno. Presupuesto B. Un poquito más barato el autobús, 450 euros. Pero un poquito más caro el alumno, 6 euros por alumno. Apartado A. Escriba la expresión matemática que permite calcular el importe del viaje igual a y en función del número de alumnos igual a x para cada uno de los 2 presupuestos. Apartado B. Si solo van 15 alumnos, calcule el coste de la excursión en ambos presupuestos. Apartado C. Calcule de forma razonada el número de alumnos que deben ir como mínimo a la excursión para que sea más rentable el presupuesto A, que es el que tiene el autobús más caro. No dejéis de ver esto porque es muy importante. Vamos a resolver este ejercicio. El presupuesto A lo podemos escribir como y igual a 500, que es la parte fija, el coste del autobús, más 5 por x, que es el coste por alumno. 5 es el coste por alumno y x el número de alumnos.
El presupuesto B pondremos que es igual a 450 más 6 por X, aplicando el mismo razonamiento. Y esa es la solución del apartado A. Para calcular el coste si van 15 alumnos, basta con sustituir la X por 15. Como podéis ver, en el caso del presupuesto A será 575 euros y en el caso del presupuesto B, al sustituir el 15 por la X, será 540 euros. Es decir, y aunque no me lo pregunten aquí, nos saldría más barato, en este caso, para 15 alumnos el presupuesto B. Nos compensa pagar un poquito más por alumno, pero pagar menos por el autobús. Vamos ahora con el apartado C. Vamos a calcular ahora cuándo será el presupuesto más rentable. Para ello vamos a igualar las dos funciones, obteniendo una ecuación de primer grado y que al resolverla, como vais a ver, nos va a quedar un resultado de x igual a 50. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. El número de alumnos que deben ir como mínimo a la excursión para que sea más rentable el presupuesto A es de 51, ya que si van 50 son igual de rentables. Y si van menos de 50 es más rentable el presupuesto B. El ejercicio dice lo siguiente. Después de una gran tormenta, se mide en el cauce de un río la profundidad con una regla vertical. Se observa que crece linealmente a un ritmo de 10 centímetros cada hora. Si la altura inicial del agua es de 2,5 metros, calcular, apartado A, la altura del agua al cabo de 150 minutos. Lo que voy a hacer es expresar en primer lugar los 150 minutos en horas. Dividimos 150 entre 60 y nos da un resultado de 2,5 horas. Por otro lado, voy a expresar los 10 centímetros en metros. 10 centímetros divido entre 100 y me queda 0,1 metro. Calcularemos ahora la altura a los 150 minutos, que es lo que me piden. Será la siguiente. La altura es igual a los 2,5 metros iniciales que tenemos de altura, como dice el enunciado, más 0,1 por 2,5, donde 0,1 son los metros que crece cada hora y 2,5 pues es el tiempo que tenemos en el ejercicio. Operamos 0,1 por 2,5 y le sumamos 2,5. Como veis ahí, el resultado es de 2,75 metros. Y esa será la altura del agua al cabo de 150 minutos. El apartado B dice lo siguiente. El tiempo que tarda en llegar la profundidad a 2,92 metros. Vamos a trabajar de una forma similar, ya que la expresión es la misma. En este caso, altura igual a altura inicial más 0,1 por el tiempo. Sustituimos la altura por 2,92 metros y la altura inicial por 2,5 y podemos despejar el tiempo. Ahí lo tenéis, el tiempo es igual a 2,92 menos 2,5 dividido 0,1 igual a 4,2 horas. Por lo tanto, la altura o la profundidad en este caso será de 2,92 metros cuando hayan transcurrido 4,2 horas. El apartado C dice lo siguiente. Halla la expresión de la función lineal que relaciona la profundidad en centímetros en función del tiempo en horas. Realmente este ejercicio ya lo tenemos medio hecho, pero claro, nos han introducido un cambio. Nos han dicho que la profundidad debe estar expresada en centímetros. En este caso se utiliza la misma expresión que en el apartado anterior, pero expresando los datos en centímetros y en centímetros por hora. Es decir, h igual a 250 centímetros, que es la profundidad expresada en metros, más 10 por el tiempo. Y esa es la expresión que nos piden, expresando la altura en centímetros y el tiempo en horas. El ejercicio dice lo siguiente. Para presentar cartas urgentes se llama a un taxi. El precio del viaje en taxi consiste en bajada de bandera 2 euros, una suma calculada en función del número de kilómetros recorridos por 0,5 euros por kilómetro. Apartado A. Expresa la función f de x que representa el precio del transporte de la carta en función de los kilómetros que recorre el taxi y represéntala en el siguiente eje de coordenadas. Apartado B. Si el destino de la carta está a 15,8 kilómetros, ¿cuánto nos cobrará el taxi? Vamos a resolver este interesante ejercicio asociado a el concepto de función lineal. La función que vamos a definir debe sumar una parte fija, que es la bajada de bandera, que es independiente del número de kilómetros que tengamos que recorrer,
Y a esa parte fija, 2 euros, debemos sumarle la parte variable, que es el coste en función de los kilómetros recorridos. Como nos dicen que el coste es 0,5 euros por kilómetro, yo sé que si la distancia recorrida es 1 kilómetro, tendré que abonar los 2 euros de la bajada de bandera más 0,5 euros por el kilómetro recorrido. A partir de ahí, por cada kilómetro recorrido es medio euro más. Matemáticamente esto se expresa como tenéis en pantalla. F de x igual a 2, que es la parte fija, más 0,5 por x, donde x representa el número de kilómetros recorridos. Y esa es la función que nos están pidiendo. Como pone ahí, x es el número de kilómetros recorridos, y aunque no lo pongo, os lo digo yo, f de x representa el precio del transporte. Lo dice el enunciado, y por eso lo he puesto así. Para representar gráficamente esta función, lo que haremos será dar valores. Vamos a poner 2 valores, puesto que como es una línea recta, con 2 valores es suficiente. Vamos a poner en primer lugar el 0 y sustituimos el 0. Este es un dato un poco limítrofe, porque claro, nadie va a subirse a un taxi y se va a bajar inmediatamente, pero si lo hicierais, pagaríais 2 euros, tal como tenéis en pantalla, ya que al no recorrer ningún kilómetro, solo nos cobrarían la bajada de bandera. Ya digo que esto en la vida real no es muy habitual. Realmente uno, si se sube a un taxi, ya sabe dónde va a ir. Vamos a poner ahora que el taxi recorre 6 kilómetros. Pues entonces el valor del coste sería 5 euros, 2 más 0,5 por 6. Ahí tenemos ya los 2 puntos necesarios para dibujar la gráfica. Vamos a representarla. Estos son los ejes que nos han dado en el examen. Como veis, nos dan valores positivos y negativos. Tenéis que tener cuidado. Los valores negativos en este caso no podemos utilizarlos, ya que no podemos recorrer una cantidad de kilómetros negativa. Colocamos el punto 0,2 y el punto 6,5 y trazamos la recta que une esos 2 puntos. Observemos que la X no puede tomar valores negativos, mucho cuidado, ¿vale? Y la Y tampoco podría, porque entonces el taxista nos tendría que pagar a nosotros dinero. Continuamos ahora con el apartado B. Si el destino de la carta está a 15,8 kilómetros, ¿cuánto nos cobrará el taxi? Bueno, pues lo que haremos será utilizar la función que hemos obtenido anteriormente, f de x igual a 2 más 0,5 por x. Sustituiremos 15,8 por x, ya que es la distancia, y operaremos. En este caso nos sale un resultado, como podéis ver, de 9,9 euros. Por lo tanto, decimos que el taxi nos cobrará 9,9 euros. El ejercicio dice lo siguiente. Un canguro recorre 1,5 metros en cada salto que da. Responde razonadamente. Apartado A. ¿Cuántos saltos tiene que dar para recorrer 3 kilómetros? Apartado B. Escribe la función f de x que determina la distancia recorrida por el canguro, en metros, en función de los saltos x que ha dado. Comenzamos con el apartado A. En primer lugar, anotamos que 3 kilómetros son 3.000 metros. Se divide la distancia recorrida entre la longitud de cada salto. El número de saltos será 3.000 metros entre 1,5 metros que da cada salto. En total, el canguro dará 2.000 saltos para recorrer 3 kilómetros. Por otro lado, en cuanto a la función, podemos decir que f de x será igual a 1,5 por x. ¿Por qué motivo? Porque si da un salto recorre 1,5 metros. Si da 2, pues recorre 1,5 por 2. Si da 3, 1,5 por 3. Y así sucesivamente, de manera que si da x saltos, recorrerá 1,5 por x. Y definimos la función tal como está en pantalla. El ejercicio dice lo siguiente. Juan tiene 2 gimnasios cerca de su casa y no sabe por cuál decidirse. En el gimnasio A le cobran 20 euros iniciales en concepto de matrícula y 30 euros por mes. En el gimnasio B no le cobran gastos de matrícula, pero el precio por mes asciende a 40 euros. Apartado A. Calcule lo que le costaría 3 meses de gimnasio en cada una de las 2 opciones. Apartado B. Exprese la función que relaciona y el precio total en función de x número de meses en cada una de las 2 opciones. Y apartado C. Calcule el número de meses que deben transcurrir para que se igualen los precios de las 2 opciones. Vamos a resolver este ejercicio que es muy típico de los exámenes de las pruebas de acceso a ciclo superior y también lo he visto yo en pruebas de graduado en eso.
expresamos el coste del gimnasio Y en función del número de meses X. Es decir, voy a comenzar resolviendo el apartado B. Me parece más sencillo hacerlo así y luego ya haré los apartados A y C. En el gimnasio A vamos a tener lo siguiente. Y será igual a 20, que es el precio de la matrícula, más 30 por el número de meses, 30 por X. Mientras que en el gimnasio B, al no haber matrícula, solo tendremos el término variable, y igual a 40 por X. Ya tenemos el apartado B resuelto. Para resolver ahora el apartado A, es decir, averiguar el coste de cada uno de los gimnasios cuando han transcurrido 3 meses, bastaría con sustituir en cada una de las dos funciones la X por 3. Lo hacemos. En el caso del gimnasio A, sustituimos la X por 3, nos queda 20 más 30 por 3, que nos da un total de 110 euros de gasto en 3 meses. Mientras que en el gimnasio B sustituimos la X por 3, nos queda 40 por 3 igual a 120 euros. Por lo tanto, el gimnasio A costaría 110 euros y el gimnasio B 120. Vamos ahora con el apartado C. Para calcular el número de meses que deben transcurrir para que se igualen los precios, se igualan las dos funciones. Y despejamos el valor de X. Como veis, esto es una ecuación de primer grado muy sencillita que debéis saber hacer sin ningún problema. Nos queda X igual a 2. Eso quiere decir que deberían transcurrir 2 meses para que el precio o coste de ambos gimnasios fuera el mismo. Es decir, si vamos 2 meses al gimnasio A y 2 meses al gimnasio B, en ambos casos pagaríamos 80 euros. El ejercicio dice lo siguiente. En una autopista de peaje de 100 kilómetros, el precio se establece en función de los kilómetros recorridos y de un importe fijo al tomar la autopista. El precio fijo al acceder a la autopista es de 2,5 euros. Y el precio por kilómetro recorrido es de 5 céntimos. Averigua la expresión de la función f que, en este contexto, relacione los kilómetros recorridos con el precio que hay que abonar. Bueno, este es un clásico ejercicio de función lineal, en el cual vamos a expresar el coste total como el coste fijo más el coste variable. El coste fijo es el precio fijo que pagamos al acceder a la autopista, que son los 2,5 euros. Es decir, si yo entro con el coche en la autopista, aunque me salga inmediatamente ya tendría que pagar 2,5 euros. Y luego está el coste variable, que depende de los kilómetros que yo recorra. En este caso, como pone ahí, por cada kilómetro son 5 céntimos de euro. De manera que la función nos va a quedar de la siguiente manera. Y igual al coste fijo, 2,5 más 0,05 por X, donde la Y es el coste del peaje y X es el número de kilómetros recorridos. Obviamente, cuantos más kilómetros recorramos, más caro será el peaje. En el apartado B nos dice justifica y expresa de qué tipo de función se trata. Algo he comentado antes. Es una función lineal, ya que la expresión de la función es un polinomio de grado 1. Apartado C. Calcula el precio que hay que abonar si el cliente ha recorrido toda la autopista. Bueno, si ha recorrido toda la autopista, basta sustituir la X por los 100 kilómetros de longitud que tiene la autopista. En este caso, escribiríamos Y igual a 2,5 más 0,05 por 100. Nos dan 7,5 euros. Eso es lo que debería pagar el cliente si recorre toda la autopista. Apartado D. Indica a cuántos kilómetros estaba la salida de la autopista si un conductor que la había tomado ha abonado 6 euros. En este caso nos están dando el valor de Y, tenemos que sustituir la Y por 6. Sustituimos la Y por 6 y debemos despejar X. Como veis es una ecuación de primer grado, bastante sencilla. La vamos a resolver, pasamos el 2,5 restando y el 0,05 dividiendo y podemos ver que la X nos da 70 kilómetros. Por lo tanto, ha recorrido 70 kilómetros y estaba a 70 kilómetros de la entrada y a 30 kilómetros del final de la autopista. El ejercicio dice lo siguiente. Los beneficios mensuales de una quesería, la cual solo vende un tipo de queso en función de la cantidad de queso vendido, vienen dados por la siguiente gráfica. Ahí tenéis la gráfica. Y nos dicen en el examen, nota
Los beneficios negativos que aparecen en la gráfica hacen referencia a pérdidas, ya que hay gastos fijos, en concreto 2.000 euros al mes, a los que la quesería tiene que hacer frente. Claro, si no vendo ningún queso, pues en efecto pierdo lógicamente esos 2.000 euros. Considerando esta gráfica, apartado A, halle la ordenada en el origen de esta función. Pues la ordenada en el origen podéis ver que está ahí en el menos 2000 y por lo tanto diremos que y sub 0 es menos 2000. Continuamos. Apartado B. Halle la pendiente de la función. Pregunta muy interesante y muy típica. La pendiente de una función se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla, a partir de los valores de dos puntos. Pendiente, a la que he llamado m, es igual a y sub 1 menos y sub 0 partido x sub 1 menos x sub 0. Vamos a tomar dos puntos. Vamos a coger el punto extremo y el punto inicial. En este caso, x0 y 0 será 0 menos 2000 y x sub 1 y sub 1, 350, 5000. Aplicamos ahora la fórmula y obtenemos, como podéis ver en pantalla, que el valor de la pendiente es 20. Apartado C. Halle la cantidad de queso que hay que vender para obtener un beneficio de 1.000 euros. Bueno, para obtener 1.000 euros nos fijamos en el eje Y, trazamos una línea horizontal y vemos cuál es el punto en el eje X al que corresponde. Como podéis ver en la gráfica, se observa que los kilos de queso que hay que vender para obtener un beneficio de 1.000 euros son 150 kilos. Ahora bien, no me voy a conformar con explicar esto, sino que os voy a explicar cómo podríamos obtener, a partir de la ecuación de la línea recta, estos kilos de queso vendidos para obtener 1.000 euros de beneficio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir la ecuación de la línea recta, que es igual a mx más la ordenada en el origen que hemos llamado antes y sub 0. Sustituimos los datos en la recta. 1.000 euros de beneficio igual a la pendiente, que son 20 por x, que son los kilos de queso que estoy buscando, menos 2.000, que son los euros que hay en la ordenada en el origen. Simplemente despejamos x, lo he hecho rápidamente porque ahí no me queda mucho espacio en la pantalla, pero en caso de duda, hacedlo vosotros paso a paso y obtenemos, como podéis ver, el mismo resultado. 150 kilos de queso hay que vender para obtener 1.000 euros de beneficio. En el apartado D nos dicen, de acuerdo con la gráfica, a partir de qué cantidad de queso vendido los beneficios son 0 o mayores que 0. Bueno, podéis observar en la gráfica donde marca la flecha que es a partir de 100 kilos. A partir de 100 kilos los beneficios son 0 o mayores que 0. El enunciado dice lo siguiente. Una empresa de fontanería tiene la siguiente tarifa. 30 euros fijos por desplazamiento más 15 euros por hora trabajada. Apartado A. Expresa la función que representa el coste de un trabajo según el número de horas trabajadas. Apartado B. Calcula el coste de un trabajo que ha durado 3 horas y 30 minutos. Vamos a resolver el ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio típico en el cual yo puedo definir una función que relacione el coste del trabajo con las horas trabajadas. La función es lineal. Vamos a ver cómo lo hacemos. Definimos x el número de horas trabajadas e y el coste del trabajo en euros. Por lo tanto, la función que define el coste podemos decir que es coste total es igual a coste fijo más coste variable. ¿Cuál es el coste total? Pues y. El coste fijo son los 30 euros por desplazamiento, por eso ponemos 30, y el coste variable es el coste que depende del número de horas trabajadas, será 15 por el número de horas. Como las horas trabajadas son x, pondremos 15 por x. De manera que la función que nos piden en el apartado A es y igual a 30 más 15 por x. Ahora, para calcular el apartado B y calcular el coste de un trabajo que ha durado 3 horas y 30 minutos, vamos a expresar 3 horas y 30 minutos en horas, que sería 3,5 horas. En este caso, estamos suponiendo que nos van a permitir facturar con medias horas o por minutos. Porque, claro, hay trabajadores, como sabéis, que si tú estás trabajando 3 horas y media, te facturan 4 horas. En este caso, vamos a asumir que nos van a facturar 3 horas y media.
Vamos a sustituir en la función que hemos definido anteriormente y donde pone x ponemos 3,5. Hacemos el cálculo y podéis ver que da 82,5, de manera que ya tenemos la solución del apartado B. El coste de un trabajo de 3 horas y 30 minutos es de 82,5 euros. El ejercicio dice lo siguiente: para la limpieza del local nos cobran 13 euros por venir y 15 euros por cada hora de trabajo. Determina la ecuación de la función que relaciona el dinero que costará la factura de la limpieza con el tiempo que ocupe. Vamos a decir que el importe de la factura es el coste del desplazamiento más el coste del trabajo. Se define x igual al número de horas trabajadas e y al coste de la factura de la limpieza. Y por lo tanto vamos a poder escribir que y es igual a 13, que es el coste de desplazamiento, más 15 por x, donde 15 es el precio por hora trabajada que nos están cobrando. Y esa es la función que nos pide el ejercicio. Luego nos pide: representa gráficamente la función y marca sobre la gráfica el punto que relaciona el coste de la factura con una limpieza que necesita 4 horas. Bueno, para representar la gráfica basta con dar valores a x y calcular y, ya que es una función de tipo lineal. Vamos a dar 2 valores, porque con 2 valores yo ya puedo representar una línea recta. Y voy a dar el más fácil, que es el 0, y el 4, que es el que me piden, y así ahorramos tiempo. Sustituimos la x por 0 y nos queda 13. Lógicamente, si vienen a limpiar y no limpian nada, pues se llevan 13 euros del desplazamiento. Y luego sustituimos por 4, que es equivalente a decir que han trabajado limpiando 4 horas. Sería 13 más 15 por 4, 73 euros que cobrarían. Ahí tenéis la gráfica con su eje X, su eje Y, y simplemente comentar que tengáis cuidado con el tema de la escala, puesto que los números en el eje Y son bastante grandes. No podéis ir haciendo de cuadrito en cuadrito una unidad, tendréis que buscar una escala, como he hecho yo, que vaya de 20 en 20, de 10 en 10, lo que os acomode mejor a vuestra hoja. El ejercicio dice lo siguiente: la expresión funcional del sueldo mensual de un representante comercial de una empresa dedicada a la fabricación y venta de juguetes es Y igual a 500 más 2x, donde Y es el sueldo mensual en euros, X es el número mensual de juguetes vendidos por el representante comercial de esta empresa. Apartado A: si un mes esta persona logra vender 512 juguetes, calcule su sueldo a fin de mes. Apartado B: si un mes cobra 2.150 euros, calcule el número de juguetes que ha vendido. Y apartado C: represente gráficamente esta función para valores de x comprendidos entre 0 juguetes vendidos y 2.500 juguetes vendidos, ambos valores de x incluidos. Vamos a resolver el ejercicio. En el primer apartado basta con sustituir el valor de x por 512, que es el número de juguetes vendidos. Como podéis ver, tenemos y igual a 500 más 2 por 512 igual a 1.524. El sueldo a fin de mes, en este caso, sería de 1.524 euros. Para hacer el apartado B, lo que hay que hacer es sustituir los 2.150 euros por la Y, ya que ahora nos están dando el sueldo a fin de mes. Y debemos despejar la X. Es una ecuación de primer grado, la despejamos como muestro en pantalla y llegamos al resultado. X es igual a 825 juguetes y esos son los juguetes que venderá para cobrar 2.150 euros. Para el apartado C, en el cual debemos realizar una representación gráfica, hay que dar valores a la función. Como es una función lineal, basta con dar 2 valores. Voy a hacer un poco de sitio en la pantalla para que podáis ver bien la gráfica. La función y igual a 500 más 2x y ahí voy a dar los valores 0 y 2500. Lo más cómodo es dar los valores extremos y así no nos hacemos un lío a la hora de dibujar. Si la x vale 0, la y vale 500 y si la x vale 2500, pues la y vale 5500. Ahí podemos representar la gráfica, en el eje X los juguetes y en el eje Y los euros de sueldo. Y ahí tenéis los puntos A y B, que son los 2 puntos que he obtenido en la tabla. Y tenéis ahí la línea recta. El ejercicio dice lo siguiente. Una persona usuaria de un teléfono móvil firma un contrato con una compañía de telecomunicaciones. La siguiente gráfica muestra el importe en euros que cobra al mes la compañía al cliente en función de los datos consumidos expresados en gigabytes que consume ese cliente en su teléfono móvil. Ahí tenéis la gráfica. De acuerdo con esta información, conteste.
Apartado A. Si el cliente en un mes consume 4 gigas, ¿cuánto deberá pagar? Lo que vamos a hacer es ir a la gráfica. Nos vamos donde están los 4 gigas, trazamos una línea y luego trazamos la línea horizontal hacia el coste o el gasto. Ahí tenemos el resultado. Deberá pagar 10 euros. En el apartado B nos dice que si un mes ha pagado 18 euros, ¿cuántos gigas ha consumido? Es decir, justo al contrario de antes. Nos dan ahora lo que pagamos y nos piden que digamos cuánto hemos consumido. Ahí lo tenéis. Ahora trazamos primero desde la cantidad en euros la línea horizontal y luego trazamos la vertical y obtenemos que habrá consumido 8 gigabytes. En el apartado C nos dicen que si un determinado cliente no consume datos, ¿cuánto dinero habrá de pagar? Quizá podéis pensar que no debe pagar nada, pero es falso. En la gráfica podéis ver que debe pagar 2 euros. Aunque no consuma nada, paga 2 euros. Apartado D. Si una persona consumió 10 gigabytes en un determinado mes, ¿cuál es el precio unitario expresado en euro por gigabyte? Es decir, euros por cada gigabyte consumido que ha debido pagar esta persona. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es, como ha consumido 10 gigabytes, vemos que ha tenido que pagar 22 euros. El coste unitario lo obtendremos dividiendo lo que ha pagado entre lo consumido. 22 euros entre 10 gigabytes nos sale un resultado de 2, euros por gigabyte. El ejercicio dice lo siguiente. Un club deportivo ofrece a sus clientes 2 modalidades de tarifa. Modalidad A, un pago mensual de 42,50 euros y 10,50 euros más por cada día de uso de las instalaciones. Modalidad B, un pago mensual de 55 euros y 4,50 euros más por cada día de uso de las instalaciones. Y nos piden los 3 apartados que tenéis ahí en pantalla. Vamos a ir resolviendo apartado a apartado. El primer apartado que vamos a resolver es ese que nos dice averigua la función que representa el coste anual de cada modalidad en relación con el número X de días de uso de las instalaciones. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llamar X al número de días de uso de las instalaciones en un año. Y vamos a llamarle a la letra Y coste anual. En el caso de la tarifa A, podemos decir que Y es igual a 510 más 10,5X, donde 510 representa el coste en euros de las 12 mensualidades, es decir, he multiplicado 42,5 por 12 y le sumo los 10,5 euros por cada día de uso. Como podéis ver, hay una parte fija, que son las 12 mensualidades de 42,50 euros, y la parte variable, que depende del número de días que utilicemos las instalaciones. En el caso de la tarifa B vamos a razonar de forma análoga. Es decir, Y será igual a 660 más 4,5X, donde 660 es el resultado de multiplicar 55 por 12, ya que pagamos 12 mensualidades en un año, más 4,5X, que es el coste que tiene el uso de las instalaciones por el número de días. En este caso, observamos que hay un término fijo más caro, pero un término variable más barato. Es un caso muy habitual, de manera que si utilizamos poco las instalaciones, nos interesará la tarifa A, pero si las utilizamos de una forma muy habitual, nos convendrá la tarifa B. Y con esto ya hemos resuelto el apartado A. Ahí tenéis las dos funciones. La tarifa A igual a 510 más 10,5X y la tarifa B igual a 660 más 4,5X. En el apartado B nos pregunta, ¿cuántos días al año de uso de las instalaciones tiene que realizar una persona para pagar lo mismo en ambas modalidades? Para pagar lo mismo en ambas modalidades, el coste mensual de ambas tarifas debe ser el mismo. Por eso basta con igualar ambas funciones. Ahí tenéis las funciones y las vamos a igualar. 510 más 10,5X es igual a 660 más 4,5X. Ya solo debemos resolver esta ecuación de primer grado con una incógnita. Pasamos las letras a un lado y los números al otro y llegamos a que X es igual a 25. Ya podemos dar la solución. Si una persona utiliza 25 veces las instalaciones,
pagará lo mismo en ambas tarifas. Continuamos con el ejercicio. El apartado C decía lo siguiente. Si el pago anual de una persona fue de 736,50 euros, ¿cuál de las dos modalidades había elegido? Y dice que justifiquemos la respuesta. Lógicamente no vale decir una de las dos modalidades o tarifas al azar. Hay que demostrar lo que vamos a afirmar. Para contestar esta pregunta de forma justificada, debemos sustituir en cada una de las funciones el valor del pago anual. Al despejar X, la modalidad elegida será aquella que nos dé como resultado un número natural de usos, puesto que no se pueden utilizar las instalaciones ni un número negativo de veces ni un número decimal de veces. Comenzamos con la tarifa A por aquello de que la A va antes en el abecedario que la B. Ahí tenemos la función y vamos a sustituir la Y por 736,5. Despejamos X, como tenéis en pantalla, y vemos que la X nos da un número decimal, con lo cual no habrá utilizado esta persona la tarifa A. Por lo tanto, por descarte debe ser la B, pero tenemos que demostrarlo. Hacemos el mismo procedimiento para la tarifa B, como tenéis ahí. Nos queda 736,5 igual a 660 más 4,5 X. Despejamos X. Espero que esto lo estéis haciendo en vuestra hoja y estéis haciendo los cálculos también vosotros con la calculadora. Os tenéis que asegurar que sabéis hacer bien las cosas. No os confiéis con lo que yo hago, porque al examen vais vosotros, no voy yo. Despejamos X y nos queda 17. Un número natural tal como esperábamos. Por lo tanto, vamos a afirmar. La persona habrá elegido la modalidad B y habrá utilizado 17 veces las instalaciones. Vamos con el ejercicio 3. Dice lo siguiente. Dadas las funciones y igual a 3x más 1 e y igual a menos 2x menos 4, se pide. Apartado A. Calcular las coordenadas del punto de corte de las dos funciones. Apartado B. Dibujar la gráfica de las dos funciones en los siguientes ejes de coordenadas. Vamos a resolver el ejercicio. Para resolver el apartado A, calculamos el punto de corte de las funciones igualándolas. Es decir, ponemos 3x más 1 igual a menos 2x menos 4. Si resolvemos la ecuación, nos da que x es igual a menos 1. No dejéis de hacer esto en vuestra hoja, porque no es una ecuación difícil, pero tenéis que aseguraros de que sabéis resolverla. Una vez calculado el valor de x, sustituyo el valor de x obtenido en cualquiera de las dos funciones para obtener el valor de y. Yo he sustituido en la primera de ellas y he puesto y igual a 3 por menos 1 más 1. Me da menos 2. Por lo tanto, y es menos 2 y ya puedo dar la solución. Las dos funciones se cortan en el punto menos 1, menos 2. Para representar las rectas, basta con dar un par de valores a cada función, ya que una recta se puede representar solo con dos valores. Tenemos ahí la función y igual a 3x más 1 y he dado los valores más sencillos que se me han ocurrido, el 0 y el 1. Si sustituyo la x por 0, me queda 3 por 0, 0 más 1 igual a 1 y sustituyendo por 1, 3 por 1, 3 más 1, 4, que son los valores que podéis ver en la tabla. He hecho lo mismo con la otra recta, y igual a menos 2x menos 4. He sustituido los valores 0 y 1, obteniendo los valores de y, menos 4 y menos 6. Y ahora vamos a representar la gráfica. En este caso son dos rectas. Ahí podéis ver las dos rectas y cómo se cortan. Observad, ahí está el punto 0, 1 y el punto 1, 4 que corresponden a la primera de las rectas. Está de color azul, la recta dibujada. Y los otros dos puntos, el 0, menos 4 y el 1, menos 6, que es la recta de color rojo. Y ya tenemos dibujadas las rectas. Ahí podéis ver el punto de intersección que habíamos sacado en el apartado A. Y con esto ya hemos terminado el ejercicio número 3. Vamos con el ejercicio número 3. Un vendedor de robots de cocina tiene un sueldo fijo de 700 euros mensuales. Y además recibe una comisión de 95 euros por cada robot que consigue vender. Apartado A. Escribe la expresión algebraica de la función que da el sueldo mensual a cobrar dependiendo del número de robots vendidos. Apartado B.
¿Cuántos robots debe vender para ganar 2.030 euros en un mes? Resolvemos el ejercicio. Llamemos X al número de robots de cocina que vende en un mes. Y llamemos Y al sueldo mensual del vendedor. La expresión algebraica será la de una función lineal. Y igual a 700, que es la parte fija, más 95 por X, que es la parte variable. Si no vende ningún robot, ganará 700 euros. Y por cada robot adicional que vaya vendiendo, ganará 95. Para el apartado B, si el vendedor gana 2.030 euros al mes, entonces la Y es igual a 2.030. Se sustituye el sueldo en el valor de Y y se despeja X. Es decir, 700 más 95X es igual a 2.030. Despejamos la ecuación, podéis hacer esto en lápiz y papel vosotros mismos y vamos a calcular la X. Ahí tenemos X es igual a 14. Por lo tanto, debe vender 14 unidades para ganar 2.030 euros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo recopilatorio de hoy. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Yo por mi parte ya me voy despidiendo, que el vídeo se ha hecho bastante largo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.